buenas tardes, días, en el momento que le toque escuchar esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Es una conversación sumamente interesante, que hemos estado esperando. El deseo de conocer al invitado de hoy, que en un momento más les vamos a presentar, pero también queremos recordarles que la razón por la que hacemos este ejercicio, esta actividad es con la intención de edificar al cuerpo de Cristo, que los hermanos conozcan un poco más acerca de los pastores, acerca de los ministros, de la gente que sirve, cómo se acercaron al Señor, que vean que de alguna manera Dios tiene puesta su mirada en nosotros. Dice la Biblia, el apóstol Pablo escribe, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces somos gente que hemos vivido tribulaciones, que hemos vivido situaciones difíciles y sin embargo Dios nos ha mantenido. Por eso me siento muy agradecido con Dios de tener con nosotros al pastor Jesús Saucedo del Centro Cristiano Samar. Hermano Jesús, le damos la bienvenida. Gracias, hermano, gracias. Es un gusto el poder estar con ustedes y pues les agradezco la invitación. Muchas gracias, hermano. Hermano Jesús, vamos a sacarle todo lo que podamos de su corazón para compartir con los hermanos. Hay gente que cuando comienza a conocer del Señor siente como que muy lejano el hecho de poder servir a Dios. Sin embargo, la Biblia dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Así es. Entonces, Dios nos llamó de distintas maneras. Dios utilizó muchos medios. Algunos, en mi caso, yo le comento a la iglesia, yo nací en un hogar cristiano, pero eso no me garantizaba nada, absolutamente nada. Claro. Sin embargo, pues Dios me permitió no desbalagarme en muchas cosas, pero muchos de nosotros, muchos de los consiervos, pues tuvieron que pasar muchas cosas. Antes de que ahondemos en eso, usted es pastor del Centro Cristiano Samar. Samar, en Tenayuca, Estado de México. Bueno, en Tenayuca, Estado de México. También me comenta que tienen iglesias en varios estados de la República. Actualmente tenemos 14 iglesias, ¿verdad? Tenemos 2 iglesias en el estado de Oaxaca, tenemos 3 iglesias en el Distrito Federal, y 3 en el Estado de México, una en el Estado de Guanajuato y la otra en el Estado de Illinois, en Chicago, Estados Unidos. Sí, así es. Qué bendición, hermano. Y bueno, eso se dice fácil, ¿no? Sí. Nadie nos regala nada. Realmente vivimos en procesos de trabajar, de entregar la vida, de renunciar a muchas cosas. Y bueno, yo quisiera que se tome un café tranquilamente. Yo le voy a hacer muchas preguntas y quisiera iniciar, hermano Jesús, ¿cómo es el proceso de la conversión? ¿Cómo conoce a Cristo? Y se lo digo porque, bueno, el Evangelio, en la medida que ha crecido la tecnología, el mundo ha evolucionado, a nosotros nos tocó compartir el Evangelio de muchas maneras, ¿no? Pero en el caso particular de usted, ¿cómo es que usted conoce a Cristo? Sí, así es. Sí, gracias, hermano. Es muy largo. Hace un momento decíamos que tenemos 14 iglesias, sin embargo, como bien dice usted, eso ha sido un proceso muy largo a través de los años, ¿verdad? Y de la igual manera, ¿verdad? Comento esto por el hecho de cómo Jesús vino a nuestro corazón. Quiero iniciar diciendo que realmente nosotros, en mi caso, soy parte de una familia numerosa, ¿verdad? De 9 varones, 5 mujeres, que obviamente no teníamos el conocimiento de Dios. Llegó el momento en el cual, ¿verdad? Teniendo yo 4 años de edad, mi madre muere y mi padre prácticamente menos de 2 años se vuelve a casar. Prácticamente nos dejó a la deriva. Somos una familia disfuncional totalmente, ¿verdad? Por el hecho de que sin una autoridad paterna vivimos a la deriva. Realmente nuestra infancia fue muy, muy complicada, muy difícil. Se imaginará ya el hecho de poder vivir sin papá, sin mamá, y la edad que teníamos nosotros, bueno, en mi caso, sí, fue muy difícil andando de un lugar para otro. 2 de mis hermanos mayores estaban casados y
Ellos fueron los que de alguna forma nos asistían, de alguna manera, pero finalmente, ¿verdad? Sin esa autoridad que ellos tenían sobre nosotros, nosotros hacíamos lo que queríamos en realidad. Así fue nuestra vida, así fuimos creciendo poco a poco, juntamente con mis hermanos, y obviamente pues sin esa autoridad nos fuimos hacia los vicios, hacia las cosas malas, definitivamente. Quiero decirle que nosotros, en mi caso, conocí a la que es mi esposa el día de hoy, actualmente. Nos casamos a los 16 años, yo me casé a los 16 años, ¿verdad? Mi esposa es un año mayor que yo, pero éramos unos jovencitos inexpertos en todos los sentidos. Realmente a mí me decían, lo que tú andas buscando no es una esposa, sino más bien estás buscando una mamá. Y en cierta forma quizás tenían razón. Y muchas personas realmente no daban nada por nosotros. Decían, ustedes van a fracasar, no tienen experiencia en ninguna área, etcétera. Así crecimos y a los 16 años que nos casamos, aproximadamente duramos 4 años bien, pero a los 20 años, ¿verdad? Empezamos con situaciones difíciles, complicadas, producto de nuestra inexperiencia en todos los sentidos. Pero en ese tiempo, a algunas de mis hermanas, a 2 de ellas específicamente, les empezaron a hablar de la palabra de Dios. Un hermano que pasó, ¿verdad? Evangelizando, puerta por puerta, les compartió la palabra de Dios. Ellas lo recibieron y recibieron a Jesucristo en su corazón. Por medio de ellas fue que empezamos a escuchar un poco más la palabra de Dios. Obviamente, como la mayoría de las personas, nosotros rechazábamos por completo, pero ellos siguieron insistiendo, ellas siguieron insistiendo en compartirnos. Obviamente a nosotros no nos gustaba. Cuando llegaba el hermano a compartir, teníamos 2 puertas en casa, entraba por una y nosotros salíamos por otra. Digo salíamos, estoy hablando en plural porque algunos de mis hermanos estaban ahí presentes también, ¿verdad? Pero mi esposa había recibido al Señor en ese momento también, ella aceptaba escuchar la palabra de Dios. Llegó el momento en el cual pareciera ser que Dios empezó a acercarnos más cada día. En mi conversión sucedieron 4 acontecimientos muy, muy marcados que realmente hicieron que yo pudiera recibir a Jesucristo en mi corazón. El primer acontecimiento fue el que una de mis hermanas, yo le decía que tenía 4 hermanas, una de ellas fue poseída por un demonio. Ahora yo lo sé, en ese entonces no sabíamos realmente lo que estaba pasando. Ella estaba casada, tenía sus 3 hijos. No entiendo la razón por la cual ella fue poseída por ese ser, pero lo que sí puedo entender es que fue un periodo difícil porque ella duró poseída aproximadamente como 1 mes. Fue algo tremendo. Nosotros, sin el conocimiento de la palabra de Dios, mis familiares, mi padre, ¿verdad? En ese entonces, su esposo, mis hermanos, buscábamos la manera de que pudiera tener salud, sanidad. Nos recordamos muy bien que cada día ella iba de mal en peor. Llegaba el momento en el cual ahora puedo entender que el enemigo como que la dejaba por momentos y ella gritaba, clamaba a Dios que la ayudara. Fue algo fuerte, es una de las cosas más fuertes que hemos tenido, que influyó muchísimo para nuestra conversión, porque ella llegó el momento en el cual ese ser no permitía que la tocaran. O sea, estaba totalmente en cama, y bueno, fue un proceso muy largo, un tiempo muy, muy difícil. Quiero acortar un poco esto, ¿verdad? Recuerdo muy bien que fue un día martes cuando estábamos ya pues pensando que ella iba a morir, porque ya no, obviamente para esto lo estuvieron llevando con psicólogos, con psiquiatras, con homeópatas, con espiritistas, con todo tipo de personas para poder buscar la sanidad. No, nada de esto resultó, por el contrario, creo que iba de mal en peor. Pero ese día martes recuerdo que ella estaba en cama y estábamos alrededor de su cama, varios de mis hermanos con mi padre, su esposo, y una de mis hermanas, de las cuales habían escuchado la palabra de Dios, dijo, ya no nos conoce. Y ese ser estaba recostada, se enderezó y con una voz terrible nos dijo, los conozco a todos muy bien, volteando a ver a cada uno de nosotros y soltaba una carcajada terrible. Ella empezó a congestionarse, empezó a doblar sus manos, sus piernas, y entonces nosotros hacíamos el esfuerzo porque no se dañara.
En ese momento, mi cuñado y yo estábamos agarrando uno de sus brazos. Yo les decía, cuando cuento este testimonio, les decía que si alguno de los hermanos habían escuchado o habían visto la película del Exorcista, la original, muchas cosas sucedieron así. Muchas cosas sucedieron así. Fue algo terrible, algo tremendo. Estábamos tomando el brazo de mi cuñado, de mi hermana, mi cuñado y yo, y se oyó un estruendo fuerte y mi cuñado se levanta gritando. Fue una descarga eléctrica la que hubo en su brazo y empezó a gritar. Mi hermana saltaba en cama, o sea, era un demonio tremendo. Sí. Algunas de mis hermanas dijeron, bueno, ¿qué les parece si pueden traer a los hermanos para que le recen? Y si se muere, pues, hablar. Sí, efectivamente, ¿verdad? Nosotros vivimos en Tenayuca, los hermanos estaban viviendo ahí en San Rafael, muy cerca de la colonia. Y llegaron los hermanos, llegaron 2 matrimonios, y cuando entraron al cuarto donde estaba mi hermano nos preguntaban que si nosotros creíamos en Cristo. Por la misma necesidad decíamos que sí, obviamente. Y ellos nos preguntaron si creíamos que Jesucristo podría sanarla, liberarla. Obviamente contestamos que sí. Pero nos dijeron, no, tienen que salir, sálganse porque esto es muy serio. Muy bien, nos salimos a la sala de la casa y en ese momento, ¿verdad? Empezamos a oír que empezaron a orar. Pasaron aproximadamente cerca de hora y media, promedio. Y empezamos a oír que empezaron a llorar. Mi esposa se quedó, fue la única que se quedó con los hermanos y ella nos da testimonio de cómo brincaba en la cama. Pero aproximadamente como a la hora y media empezamos a escuchar que empezaron a llorar y salieron. Entendimos que en ese momento se había efectuado la liberación de mi hermana. Y cuando salieron ellos, dijeron, bueno, ella ha quedado libre. Mi hermana salió y empezó a preguntar inmediatamente por sus hijos, porque no conocía ya a nadie. Bueno, eso fue uno de los acontecimientos que sirvieron para que nosotros pudiéramos venir a Jesucristo. Dije que eran 4 y quiero resumir. Sí, sí. Lo segundo fue la sanidad de mi esposa. A ella le pronosticaron un quistes en el ovario. Ella se ponía muy mal, muy enferma. Pero pues mis hermanas decían, vamos a estar orando para que Dios pueda, ¿verdad?, obrar en tu bien, en tu cuerpo. Muy bien, nosotros, ella había aceptado más al Señor, yo no, yo era más incrédulo. Sin embargo, aceptábamos que oraran por nosotros. Llegó el día en el cual iban a operarla, después de estudios y todo esto en el hospital del Icemín. Y llegamos a hospitalizarla ese día, el día de la operación. Bueno, la dejé, yo entré con ella hasta donde los médicos me permitieron, ya no me dejaron entrar al quirófano obviamente. Y me regresé. En ese entonces teníamos al primer niño, Alfredo, que ahora está pastoreando en San José Iturbide, Guanajuato. Y me regresé, me fui con él a casa y en casa me hicieron una llamada y me dijeron que era necesario que yo regresara al hospital, ¿verdad? Yo me imaginé lo peor. Yo dije, ¿qué pasó? Dejé hace 2-3 horas a mi esposa en las puertas de quirófano y ahora me llaman, algo sucedió. Me fui inmediatamente. La noticia era de que le habían dado de alta. Habían dado de alta y la razón es que en el estudio que le hicieron a última hora no encontraron absolutamente nada. Sí, entonces, gracias a Dios, el Señor obró de una forma tremenda en el cuerpo de mi esposa. Y pues la verdad es que podemos ver lo que la Biblia dice, que Jesucristo sigue siendo el mismo ayer y por los siglos. Y los mismos milagros que hizo ayer los sigue haciendo hoy y los seguirá haciendo siempre. Ese fue el segundo acontecimiento. Aún con todo y eso, con esos milagros que habíamos visto, yo no había recibido a Jesús en mi corazón. Nosotros éramos muy amantes del fútbol. Nos gustaba más el fútbol que la tortilla. Y como a muchos, ¿verdad? Sí, yo he escuchado de algunos. Y resulta que en una de esas, bueno, siempre en el mundo, si ganas vas a tomar, si pierdes vas a tomar, a festejar, ¿verdad? Victoria o derrota. En esa ocasión fuimos a jugar, ¿verdad? Y después del juego nos fuimos a tomar. En ese momento, con la gente de por ahí que estaba, se armó un pleito tremendo. Al grado de que realmente ahora entiendo que fue la gracia y la misericordia de Dios la que nos guardó.
porque a uno de mis hermanos lo picaron, ¿verdad? A mi cuñado, ¿verdad? También. Y a mí, no sé por qué, es que como que querían acabar conmigo de alguna manera, porque yo veía cómo agarraban unas piedras tremendas y me las arrojaban. El instinto, o ahora yo veo que era la gracia de Dios la que me cubrió, la que me guardó, pero una de esas piedras me tocó la pierna, la rodilla, y bueno, pues salimos ilesos en ese día, pero la pierna se me hinchó de una forma tremenda. Ahí podemos ver una vez más la mano de Dios. Así es. Sí, la gloria de Dios. Y después de eso, de ese día, me incapacitaron, obviamente no podía ir a trabajar por el golpe que tenía. Fuimos a darnos de alta y a cobrar incapacidades en ese entonces. Estábamos con dos de mis hermanos, yo estaba en medio, y vimos que estábamos sentados sobre una guarnición un poco alta y vimos cómo un auto se nos vino encima. Pero venía muy lento. Yo puedo entender como que la chica que venía estaba aprendiendo a manejar. Y en ese momento, cuando ya venía muy cerca, se aceleró el auto y se nos vino encima. Llegó el momento en el que solamente lo que pudimos hacer es aventarnos hacia atrás, y vi como el carro subió la guarnición y golpeó a uno de mis hermanos, lo alcanzó a rozar solamente, no le hizo daño, pero ahora yo veo que si nos ha tocado, nos desfigura. Sí, totalmente, porque agarró una velocidad tremenda. Esta chica, en lugar de poner freno, puso acelerador y subió el carro a la guarnición. Estos acontecimientos sirvieron como para que nosotros pudiéramos empezar a reflexionar qué es lo que estaba pasando en nuestra vida. Llegó el momento en el cual, eso fue en 1980, a mediados del 80, y entonces nosotros ya con el hecho de que mis hermanas conocían el Evangelio, estaban compartiéndonos del Señor, entonces dijimos, bueno, creo que Dios está queriendo decirnos algo. En 1980, todavía en diciembre, tuvimos una fiesta como el mundo la tiene, con vino y cosas de ese tipo. Pero ya en ese tiempo dijimos, creo que es tiempo de poder acercarnos a Dios. En 1980 decidimos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En ese momento hicimos realmente nuestra decisión. Y así fue como realmente yo conocí a Jesús. Yo conocí a nuestro Señor, gracias a Dios. Él nos libró de una forma tremenda, extraordinaria. Claro. Sí, de una manera muy especial. Y pues a grosso modo ese es como yo vine al conocimiento de Dios. Cuando reciben a Cristo, ¿lo hacen de manera familiar, de manera personal? Sabemos que la salvación es personal. Claro. Sin embargo, yo noto que hay una fuerte alianza en cuestión familiar, ¿no? Usted con su esposa, cuando toman la decisión, ¿la toman juntos? No, mi esposa había recibido a Jesucristo Ella ya lo había anteriormente. hecho antes. Sí, posteriormente fui yo quien recibió al Señor. Y así sucesivamente se empezó a compartir la palabra de Dios. Empezamos a hacer cultos familiares con todos mis hermanos, etcétera, visitándoles sus hogares. Y así fue como también la mayor parte de mis hermanos de mi familia aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Somos una familia numerosa, bastante numerosa, ¿verdad? Estamos hablando de más de 250 personas. Y en ese tiempo pudimos empezar a compartir la palabra, visitando diferentes hogares, y la mayoría recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Sí, así fue. ¿Y en ese tiempo se congregaban en algún lugar? No, por el momento no. Ahí lo comenzaron a hacer Sí. sea, reciben a Cristo y tienen reuniones familiares. Sí, el pastor que les habló de Jesucristo a mis hermanas es el que iba a discipularnos. Sí, así es. Posteriormente empezamos uno cuando empieza busca muchas veces, aunque hemos visto los milagros del Señor, hemos visto cosas extraordinarias, muchas veces nuestro corazón todavía es un cuanto duro y muchas veces el mundo todavía de repente nos jala. Para nosotros buscamos un pretexto de poder, es que está muy lejos ir a la iglesia. Entonces había una pequeña misión en Izcalli Pirámide, ¿verdad? Y el hermano nos dijo, bueno, para que no vengan hasta acá, ¿verdad? Pueden reunirse ahí. Y nosotros encontramos ahí en Izcalli a unos cuantos pasos realmente donde vivíamos, porque vivíamos sobre el derecho de vía, ¿sí? Donde actualmente está el templo de nosotros, ¿sí?
y ahí pues íbamos a buscar del Señor, y ahí fue donde prácticamente inicia la iglesia también. Estamos hablando de 1980, ya 81. 81. Sí. Estamos hablando ya de 40 años, un poquito más. Ajá. Ok, entonces después de la conversión, que realmente estamos hablando de un proceso extraordinario, ¿no? Sí. Dios siempre ha obrado de maneras muy maravillosas con nosotros. Y sin embargo, todo lo que les toca pasar es muy duro. Sí. Es muy duro desde la raíz, ¿no? La condición familiar, la pérdida de la mamá, Sí. debe haber sido muy complicado y condiciona de alguna manera nuestra conducta, ¿no? El irnos hacia lo fácil. Entonces, estando ahí, el aceptar a Cristo fue un proceso un poco duro, pero a veces Dios utiliza eso porque nos ama tanto. Sí, así Nos ama es. tanto que no va a permitir que nos pasen cosas. Y eso es para que la gente entienda. A lo mejor están pasando etapas difíciles, pero Dios ya quiere que te acerques. Dios no está jugando. Dios realmente nos ama y realmente quiere acercarnos a Él, ¿no? Sí, así es. Yo creo firmemente que Dios nos tiene en su mano, en el hueco de su mano, desde antes de que viniésemos a este mundo. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 26, que a los que conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, para que fuésemos sus hijos. Y creo que sí, al menos en mi vida yo puedo ver que realmente la mano de Dios estaba conmigo. Sí. Pasamos el proceso de la conversión y de acercarnos, pero ahora, ¿cómo es el llamado? Porque Sí. veo que finalmente, realmente iniciando ya se hicieron evangelistas, ¿no? Convirtiéndose, ya comenzaron a compartirle a la familia Sí, así es. el evangelio. Sí, así es. Quiero comentar antes de poder pasar a este segundo punto, el hecho de que cuando nosotros nos casamos, mi esposa y yo por lo civil, nos casamos un 10 de marzo del 76. En ese día estábamos en la casa de ella porque hicieron una comida, sus papás, y estaba ahí una familiar que venía de Tijuana. Y estábamos mi esposa y yo sentados en el sofá, y nos dijo: jóvenes, me gustaría hacer una oración por ustedes, ¿me permiten? Nosotros dijimos, pues sí. En ese entonces obviamente no conocíamos de Dios, ¿verdad? Y le dijimos, claro, sin ningún problema. Ella empezó a orar por nosotros y puso nuestro matrimonio en las manos de Dios. Y ella nos dijo, ahora puedo entender que era la misma voz de Dios que nos dijo, ¿verdad? Ustedes van a servir a Dios. Así solamente. Perdón. Sí, hermano. Perdón. Bueno, perdón, hermano, pasaron todos estos años, todo ese caminar difícil, hasta que en el 81 decidimos entregar nuestra vida a Jesús. Empezamos a servir al Señor, empezamos a reunirnos en la iglesia en Izcalli Pirámide. Éramos un grupo como de, si acaso, unas 3, 4 familias, 20 personas nomás. En enero empezamos a reunirnos, y el que estaba como responsable en ese momento, el pastor, nos dijo: es necesario que ustedes arreglen su vida. Y dijimos, bueno, arreglar nuestra vida ¿en qué sentido? Necesitan hacer pacto delante de Dios, casarse por la iglesia cristiana y bautizarse. Eso fue en enero. En febrero, para marzo de ese año del 81, mi esposa y yo hicimos un pacto delante del Señor. Nos unieron en matrimonio, y para junio de ese mismo año nosotros pudimos bautizarnos. Bueno, nos bautizaron pues. Pasó todo ese tiempo, y aproximadamente en diciembre, ¿verdad?, de ese año, un poquito, noviembre, diciembre, el que estaba como responsable de la iglesia se fue de la congregación. Las razones no la entiendo. Éramos muy nuevos nosotros. Pero ya en ese tiempo, después de bautizados, quiero decirle que, como dice Joel, ¿verdad?, 2:28, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Si vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños.
Dios habló por sueños, habla mucho por sueños en mi vida. Y en ese tiempo, en ese inter, el Señor me mostró la casa donde estábamos reuniéndonos. Y yo estaba enfrente, en la acera de enfrente de la casa donde nos reuníamos, y vi cómo el que estaba como responsable, como pastor, salía de la casa. Y en ese sueño oí una voz que dijo: mira, Sergio se va a ir, pero tú vas a tomar su lugar. Eso fue tremendo para nosotros. Nosotros decíamos: qué barbaridad, esto no puede ser, nosotros somos muy nuevos en realidad. Para esto había otros 2 hermanos que tenían mucho más tiempo con nosotros. Uno de ellos estaba en un instituto estudiando y otro pues tenía ya más tiempo, ¿verdad?, en el Señor. Creo que ellos tenían mucho más experiencia que nosotros, totalmente mucho más experiencia. Pero cuando se hizo la junta, ¿verdad?, con esas familias, ellos no quisieron tomar la responsabilidad. ¿Por qué? No lo sé. ¿Sí? Y pues unánimes todos dijeron él. Y fue como yo me quedé como responsable de la iglesia. Sí, fueron tiempos muy difíciles porque yo no tuve ni he tenido una formación teológica en un instituto. Creo que mi formación ha sido a través de rodillas y de clamar y buscar el rostro de Dios, a través de seminarios con ministerios reconocidos. Y encontramos nosotros mucha fuerza y creo que fuimos formados ministerialmente con el hermano Gonzalo Vega en la iglesia del Centro Cristiano Calacuaya. Sí, durante muchos años él nos acogió como parte de ellos, ¿verdad? Y creo que por ahí fue donde fuimos nosotros formados en el ministerio. Realmente podíamos mirar que mi vida espiritual o ministerial se asemeja mucho a mi vida física. Porque así como nosotros tuvimos carencia de nuestro padre y nuestra madre en lo natural, también en lo espiritual. Y también fue un proceso largo. Crecimos buscando aquí, buscando allá. Gracias a Dios, la misericordia de Dios no permitió que nosotros pudiéramos divagarnos, ¿verdad?, que pudiéramos extraviarnos en doctrinas, en cosas de ese tipo, hasta cuando encontramos a nuestros hermanos, y gracias a Dios que menciono que nos acogieron y fuimos formados de esa manera. Sí, así es como nosotros empezamos en el ministerio, a trabajar, a evangelizar, a compartir, y poco a poco hemos venido caminando en el Señor. Sí. Es un proceso muy interesante, hermano, porque creo que en este tiempo se ha olvidado un poco el hecho de las visiones, de los sueños, que es una profecía dada inicialmente, con la que Dios movió a muchos ministerios en México que conocemos, y que Dios los utilizó de esa manera. Entonces, de verdad estoy muy sorprendido porque, o sea, Dios los llamó, o sea, cómo Dios es tan bueno, tan sabio con nosotros, que estando en esa sala, siendo tan jovencitos, porque realmente 16 años eran unos niños realmente, pero Dios ya había puesto la mirada, ¿no? Dios ya había puesto y mandó a la persona indicada. Es decir, no es un movimiento fácil venir de Tijuana, ni es una coincidencia, y sobre todo a la distancia se puede ver que había un proceso de Dios muy bueno a la hermana soltar la palabra: ustedes me van a servir. A veces la gente no entiende, parece que lo decimos de buena gente, ¿no? Tú vas a servir a Dios. No porque Dios esté esperando a alguien que le sirva, ¿no? Realmente Dios nos sirve a nosotros, pero nos referimos al hecho de trabajar para la obra, trabajar para compartir el evangelio, sostener a las personas que se convierten, ministrarles la palabra, orar por ellos, velar por ellos. No es un trabajo fácil. Creo que no. ¿Verdad? No lo es. Y sin embargo, ¿cuál es la reacción de su esposa cuando le dicen que usted se va a quedar? No, yo creo que mi esposa siempre ha sido una mujer muy especial, porque como ella recibió al Señor primeramente, entonces ella realmente le entró muy directo a las cosas de Dios. Y gracias a Dios, porque pues el Señor no se equivoca, ¿no? El Señor ha puesto a mi lado a una mujer muy especial que nos ha ayudado en el ministerio desde el principio. Sí, entonces ella realmente agradecía a Dios, porque siempre el deseo de su corazón fue que pudiéramos servir al Señor.
sí, juntamente con mi familia, obviamente. Sí, así es. Cuando asume ese reto, hermano, ¿cuántos hijos ya tenían? 4, 4 sí, de los 5. sí. Sí, la quinta niña es una jovencita que adoptamos. Es un testimonio muy largo. Su madre murió. Cuando mueren la traen de una forma sobrenatural a través de palabra profética. El Señor lo mencionó. Y es un poquito largo también esto. Pero en ese entonces teníamos 4 niños. En el momento que asume. Cuando asumen el pastorado, hermano, ¿cuántas cosas tiene que dejar? O sea, ¿a cuántas cosas se renuncia cuando se asume un reto de ese tamaño? Sí, yo creo que, bueno, en mi caso fueron 2 cosas. En primer lugar, comentaba que a mí me gustaba mucho el deporte, el fútbol. Era un ídolo para mí eso. Sí. Tuve la oportunidad de poder enrolarme en algunos equipos semiprofesionales, porque no lo hacía mal, modestia aparte. Pero cuando empezamos al Señor, ¿verdad? El fútbol es un deporte muy bonito, pero de mucho roce. Y lamentablemente eso traía consecuencias y complicaciones a nuestra vida, porque muchas de esas ocasiones que estuvimos en juego, ¿verdad? Había ciertos pleitos, ciertos problemas. De manera que cuando recibimos a Jesús pudimos darnos cuenta que no era un deporte de acuerdo al ministerio que estábamos recibiendo que pudiéramos llevar. Entonces tuvimos que renunciar básicamente a esto y a otras cosas que el mundo ofrece, obviamente, pero en mi caso, vuelvo a repetirle, creo que el fútbol era un ídolo para mí y tuve que renunciar a eso. ¿Verdad? Algunas veces mi esposa me decía, oye, creo que no es congruente que tú compartas del amor de Dios y al mismo tiempo puedas estar, ¿verdad?, maldiciendo o golpeando a la gente, etcétera, etcétera. Me costó porque, vuelvo a repetir, era un ídolo, hermano. Se vuelve un ídolo eso. En primer lugar. En segundo lugar, yo tuve que renunciar al trabajo material. ¿Sí? Y esto fue también muy fuerte porque cuando el Señor nos llamó al ministerio, pues ya teníamos cuatro niños. En ese entonces yo estaba trabajando como supervisor en una empresa y bueno, ya con el cargo que el Señor me había puesto la responsabilidad, yo me iba a trabajar, rolaba turnos. Entonces había momentos en los cuales realmente yo no podía asistir a la iglesia por las cuestiones de horarios de mi trabajo. Pero estando en el trabajo, ¿verdad? Como decía Jeremías, había un fuego en mi interior que no me dejaba estar tranquilo. Y cuando yo recordaba el horario en el cual estaba la reunión, ¿verdad? Había una desesperación tremenda en mi vida. Sin embargo, ¿verdad? Pues yo seguí trabajando. Quiero decirles que es muy importante el poder escuchar y obedecer la voz de Dios. ¿Verdad? Creo que la mayoría de los problemas que tenemos como cristianos se debe a que queremos seguir haciendo nuestra voluntad y no la voluntad del Señor. La Biblia dice que, y el ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo, y Jesús nuestro Señor dijo que Él había descendido del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Y creo que es el mismo principio espiritual que debemos de tomar todos los servidores y todos los que somos hijos de Dios. Estamos en esta tierra con un propósito y creo que no estamos para seguir haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Y creo que la mayoría de los problemas que tenemos como cristianos se debe precisamente a eso, que seguimos queriendo hacer nuestra voluntad. A pesar de que Dios nos había llamado, ¿verdad? Él empezó a llamarnos para tiempo completo y estoy totalmente seguro de ello. ¿Por qué razón? Porque empezó a darnos lecturas como el Salmo 23:1, ¿verdad? En donde dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. En Lucas capítulo 18, en los evangelios, cuando habla de los afanes, no te preocupes, ¿verdad? Tu Padre te dará todo lo que necesitas, etcétera, etcétera. Lecturas como esas y palabra profética venían a mi vida a través de otros siervos, donde Dios nos estaba llamando no solamente ya al ministerio, sino también a vivir de tiempo completo. Obviamente con 4 niños y sin una congregación, ¿verdad? Pues nosotros estábamos en una situación económica un poquito complicada. Porque como les decía, cuando nosotros recibimos la responsabilidad, éramos como unas 20 personas, no más. Y con 4 niños, pues pasamos situaciones difíciles, complicadas, económicamente hablando. Pero ahora entendemos que era parte de la preparación que el Señor estaba dándonos, ¿sí? De alguna manera. Llegó el momento en el cual, estando en el trabajo y sintiendo esa ansiedad para poder estar en la iglesia, ayudándole a un compañero, entró una rebaba en mi ojo.
y obviamente me afectó el ojo derecho y me incapacitaron. Duré incapacitado aproximadamente un mes, mes y medio, con tratamiento, etcétera, etcétera. Y yo le decía al Señor, Señor, sáname, tú tienes poder para sanar. Yo soy tu hijo y mira, Señor, he dejado esto por seguirte y servirte, sáname. Es un proceso largo también esto. Y recuerdo que un día domingo yo estaba orando antes de la reunión dominical y en ese momento yo le decía, Señor, sáname. Y literalmente, hermano, usted sabe cómo habla el Señor. Me dijo, no te voy a sanar hasta que me obedezcas. Así. Sí, sí. Yo me quedé atónito. Dije, Dios, ok. Yo dije, Señor, a partir de mañana voy y pido mi renuncia. Sí. Voy a renunciar a todo y voy a seguirte, voy a servirte. Sí, fui al siguiente día, pedí mi renuncia. Obviamente no me la aceptaron. Tenía propuestas muy buenas. Los dueños eran unos españoles y ellos me decían, usted tiene futuro, mire, le aumentamos sueldo, que es lo que pide, etcétera, etcétera. Dije, no, muchas gracias, les agradezco, no quiero nada, simplemente vengo a renunciar. ¿Sí? Con el parche en el ojo, ¿sí? Y ok, bueno, está bien. Hermano, eso fue el día lunes. Para el día martes yo estaba sano. O sea, Dios obrando de una forma tremenda. Todavía recuerdo y fue ahí que dejas ya el trabajo secular, a sí. partir de ahí. Sí, de acuerdo a lo que usted me pregunta, ¿qué tuve que dejar? Dejé tanto el ídolo que me tenía sujeto, como el trabajo material, que era algo que también me tenía dado para no poder servir al Señor como quizás Él quería que le sirviera. Muchas veces al estar mirando mi testimonio parecen muchas cosas contradictorias a lo que actualmente cualquier persona, cualquier servidor puede decir, no, es que esto no es posible, como el hecho de que Dios no me permitió ir a un instituto. ¿Y por qué digo que Dios no me permitió ir a un instituto? Déjeme decirle rápidamente. No estoy diciendo que sea malo, obviamente, pero en esa necesidad de poder, con la responsabilidad que tenía de poder atender a la iglesia, quise entrar a un instituto bíblico, Hannah Sanders. En aquel entonces, bueno, llenamos los requisitos, pero había algo en mi interior que no me dejaba tranquilo. ¿Sí? Yo sabía que tenía que entrar, pero algo me decía que no lo hiciera. Recuerdo que antes de entrar me inscribí y antes de entrar a clase el primer día, esa noche estuve inquieto, me desperté y me puse de rodillas y empecé a orar y le decía, Señor, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué me sucede? Bueno, a partir de ese momento el Señor puso en mi corazón que yo no tenía que asistir a ese lugar. No lo hagas. Okay. Yo dije, Señor, no lo voy a hacer. No me suena bien esto, porque es contradictorio. ¿Cómo vas tú a oponerte a que yo me pueda preparar? Pero bueno, por eso le digo que hay ocasiones en que uno dice, bueno, Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Pero me subí, cuando dije no voy a ir, me subí a cama y dormí como nunca. Pero en los días siguientes empezaron a llamarnos, ¿verdad? A asistir a personas que estaban poseídas por demonios. Creo que una de las áreas por donde el Señor nos llevó por algún tiempo fue esto, precisamente a través de la liberación. Porque día tras día encontramos a personas poseídas y nos llamaban para que fuéramos a orar. Y hemos tenido mucha experiencia en esa situación, ¿no? Con personas poseídas. Y eso sucedió después de que yo tomé esa decisión. Y nos empezó a llevar a diferentes lugares a compartir la palabra de Dios, etc. Vino una hermana y me dijo, sabes, yo quiero compartirte un sueño. Le dije, adelante. Si yo te veía en un ataúd y veía, lo más curioso, dices que yo veía muchos libros a tu alrededor. Muchos libros. Pero lo que más me llamó la atención es que tú estabas muerto y estabas en ese ataúd. Yo pude entender que quizás si yo no hubiese hecho caso a la voz de Dios, no digo que realmente el estudio sea malo, no lo creo.
pero no teniendo un corazón firme, eso puede ser contradictorio en el ministerio, porque la Biblia dice que la letra mata, más el espíritu vivifica. Exacto. Quizás la letra, en mi poca experiencia, más que beneficiarme, me hubiera perjudicado. De manera que Dios me llevó por otro lado. Y vuelvo a repetirle, mi formación ha sido precisamente a través de seminarios con ministerios reconocidos, ¿verdad? Y pues sobre todo que nos llevó al Centro Cristiano Calacuaya, donde estuvimos recibiendo continuamente, ¿no? Esa ha sido mi formación. Entonces, esas dos cosas son las que más tuve que soltar. Es bien interesante, hermano, esta parte, el ir, porque tiene toda la razón, no es malo estudiar. Sin embargo, hay un punto en el que tenemos que entender que es más importante escuchar la voz de Dios, Sí. hasta llegar a entender cuando Pablo dijo, todo lo que sé hoy lo tengo por basura. Así O es. sea, sí me sirve, pero no es con lo que yo voy a vivir. Con lo que yo voy a vivir es con la dirección del Espíritu Santo. Las herramientas están bien, pero sobre las herramientas, sobre el conocimiento, siempre tiene que haber alguien más grande, ¿no? que es Dios. Sobre nuestros placeres como el fútbol o cualquier actividad que nosotros tengamos, sobre de ellas también tiene que estar Dios. Mucha gente todavía está poniendo a Dios en segundo lugar y no nos damos cuenta del grave pecado que cometemos, ¿no? Al bajar el nivel de nivel a Dios, Dios tiene que ser el primero, Dios debe estar hasta arriba. Y finalmente, Dios honró la obediencia, ¿no? La obediencia de permanecer de dejar primero un gusto muy particular como el fútbol, de renunciar al trabajo, de batallar, porque yo me imagino que fue una batalla, ¿no? El decir, tengo que estudiar, porque a final de cuentas, a veces los consiervos también así son, ¿no? En vez de apoyarnos, nos preguntan, ¿tú qué? ¿Tú qué haces? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué hiciste? En vez de bendecirnos, ¿no? Es una, pues, no lo podemos evitar, pero nos vamos al hecho de preguntarle a Dios, ¿qué hago? O sea, exactamente qué hago. Esa parte de verdad me deja muy bendecido el saber que de pronto hay que escuchar a Dios y olvidarse de todo y decir, ¿qué voy a hacer? Que creo que voy a escuchar a Dios, ¿no? Sí, así Lo mejor es. que puedo hacer. Sí, realmente sí. Y es que muchas veces todavía, aunque tenemos el conocimiento de Dios, todavía hay cosas en nuestra vida, en nuestra humanidad, que se anteponen a lo que Dios quiere en nuestra vida. Yo creo que independientemente de todo lo que podamos hacer, creo que tenemos que tener bien claro el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y partiendo de la claridad que tengamos en cuanto al propósito que Dios tiene en nuestra vida, en base a eso poder caminar. Porque entiendo que muchas veces, en ese entonces, en los años 81, era muy común que muchas personas decían, quiero ser pastor, ¿sí? Y me voy a meter al instituto para ser pastor, pero yo creo que el pastor no lo forma el instituto. Creo que el pastorado, el ministerio, lo da el Señor. Así es. Y entonces, en ese entonces, pues el decir no voy a estudiar en el instituto era algo tremendo. Sin embargo, pues en mi caso resultó lo contrario, ¿no? Porque Dios nos llevó por este otro lado y conociéndolo de rodillas, esforzándonos, orando, ayunando, ¿verdad? Buscando el rostro de Dios, es como nos hemos venido formando cada día. Y de esa manera es como hemos venido caminando durante cerca de 45 años, hermano. Gracias a Dios por su gracia y su misericordia. Amén. ¿Cómo nace ya en forma el Centro Cristiano Samar? Sí. O sea, ¿cómo le vamos a dar ya la forma? Nos va a explicar qué significa el nombre también y esas cosas. ¿Cómo se forma ya y de ahí cómo nacen las demás iglesias de las que hablamos al principio? Sí. Como había comentado anteriormente, nosotros empezamos a reunirnos en una casa en Izcalli Pirámide, en lugar de una hermana. Su esposo era muy inestable, más inconverso que nada. Y en ese entonces empezó a tener problemas la hermana con su esposo porque pues estábamos yendo ahí, teníamos reuniones en la mañana, escuela dominical, y luego comíamos ahí, y luego por la tarde la reunión. Y esto trajo complicaciones a
la relación entre este matrimonio, por lo que decidimos trasladarnos precisamente a lo que actualmente es la iglesia Ferrocarril Mexicano número 13, en la colonia Cilia Moria, en la casa de ustedes. Y ahí empezamos, hermano, en lo que es la sala de la casa. Empezamos a hacer reuniones ahí. Desde Vaticano ya el Señor nos había dicho que nos íbamos a extender. Ustedes van a extenderse como el rocío de la mañana. ¿Okay? Palabra profética. Nos trasladamos a Ferrocarril Mexicano. Ahí empezamos a hacer las reuniones y poco a poco empezó el Señor a añadir a los que deben de ser salvos. Empezó a llevar gente, además también de la evangelización que se hacía. Teníamos grupos de evangelismo en el metro, en las paradas del metro, en las estaciones del metro, íbamos y repartíamos folletos, evangelizábamos. Actualmente todavía hay un grupito que está compartiendo la palabra en el Jardín de la Diana en Tlalnepantla. ¿Sí? Entonces es como empezamos a caminar y el Señor empezó a llevar gente, de tal manera que la sala ya fue insuficiente. La sala era como un lugar como para unas 40, 50 personas, bien acomodadas. Tuvimos que empezar a tirar paredes. Primero la cocina, luego el recibidor, luego uno de los recámaras, y luego otra recámara, y luego la otra recámara, y después el patio. Poco a poco el Señor, ¿verdad?, fue añadiendo a la iglesia, y es como empezamos la iglesia matriz prácticamente, viniendo de Izcali, un pequeño grupo, estableciéndonos ya en Ferrocarril Mexicano, y empieza a crecer la iglesia. A partir de ese momento, actualmente el local que tenemos es insuficiente para contener a la gente que va a la iglesia. Nosotros teníamos la idea de poder adquirir algún terreno para poder comprar y edificar un templo donde pudiera contener la gente. Y durante mucho tiempo fue nuestra obsesión esto, hasta que Dios nos hizo entender que el crecimiento, al menos en nuestra iglesia, no iba a ser de esa manera, teniendo un templo más grande, sino extendiéndonos hacia otros lugares. Y fue así como algunos hermanos les dieron su casa, sacaron su casa por medio de crédito, etcétera, etcétera. Se fueron a otros lugares, a otras colonias, y así fue como empezó a crecer el Centro Cristiano Samar. Sí, actualmente, insisto, tenemos 14 iglesias, pero fue la forma en la cual se empezó a crecer la iglesia, se ha trabajado, cada iglesia tiene un proceso, tiene un testimonio, sí, claro, totalmente distinto, ¿verdad? Actualmente, bueno, todas las iglesias cuentan con su gobierno local, en todos los sentidos, ¿verdad? Y es la manera en la cual nos hemos venido extendiendo, sí, de acuerdo a la promesa que Dios nos ha hecho. Digo, tenemos tantos años de conocer al Señor y quizás es poco lo que hemos hecho para tantos años que tenemos, pero hemos entendido que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Hemos tratado de aprender a ir dando pasos cortos, pero muy seguros, tratando de entender lo que Dios quiere. Y es la forma en la cual Dios nos ha llevado a nosotros, hermano. ¿Qué significa Samar? Samar es una palabra hebrea que significa alabanza y adoración a Dios con instrumentos de música. Eso es lo que significa. Y este título, bueno, esta denominación, este nombre, lo obtuvimos a partir del 93, cuando las iglesias, Gobernación empezó a pedir el registro de las iglesias. Que nace asuntos religiosos. Exacto, sí, asuntos religiosos. Y nosotros orando al Señor, decíamos: Señor, nosotros necesitamos un nombre para podernos obtener el registro. De acuerdo a todos los requisitos que pedía en ese entonces la Gobernación, nosotros aparentemente no cubríamos, ¿verdad?, los requisitos, pero ahí vimos nuevamente el milagro de Dios. Sí. Presentamos los documentos y sin ningún problema pudimos obtener el registro constitutivo. Sí. Pero en ese momento, bueno, orando al Señor: Señor, muéstranos cómo nos podemos registrar. Y desde antes del registro, nosotros teníamos por medio del Espíritu un mover muy especial en la alabanza, en la adoración. Dios ha levantado muchachos que no son, ¿verdad?, estudiados tampoco, que son, pues ahora sí que líricos, ¿sí?, pero que han tenido una unción muy especial de parte de Dios, y creo en el llamado de Dios para con ellos.
De manera que nosotros en muchas de las reuniones que tuvimos había sanidad, había liberación a través de la alabanza y de la adoración. De manera que el nombre que se optó, ¿verdad?, está muy apegado a lo que Dios estaba haciendo. Porque a través de Samar, ¿verdad?, con la alabanza y la adoración exaltamos el nombre del Señor, que es por sobre todas las cosas, y hemos visto el respaldo de Dios. El grupo de alabanza ha estado participando en muchos eventos, ¿verdad?, y ha sido de bendición a donde los han llamado, donde han estado participando, apoyando a las iglesias. De ahí surge el nombre de Samar, hermano. De la alabanza y la adoración, que es una característica de la iglesia. La iglesia, ¿no? sí, hermano. Y actualmente entendemos que se ha tergiversado mucho esto. Definitivamente no se trata de cantar por cantar, no se trata de tocar por tocar. Creo que la alabanza y la adoración va mucho más allá. Creo que la alabanza y la adoración lleva como cometido principal el llevar a la congregación a la presencia de Dios. Y actualmente hay mucho emocionalismo, bastante emocionalismo. Se mueven mucho a nivel del alma por cuestiones de música. En fin, hay muchas cuestiones que hemos entendido que la alabanza y la adoración ha perdido la esencia de lo que Dios quiere. Nosotros tratamos de seguir, ¿verdad?, lo que el Señor nos ha mostrado. No digo que somos la super iglesia ni la iglesia única, no digo eso, pero hemos tratado de entender lo que Dios quiere también a través de este ministerio. Y hemos visto realmente el respaldo de Dios también en él. Amén. Que bueno, es bien y muy bonito esa parte, ¿no? Cuando recibe el nombre, usted lo recibe, no fue a través de un sueño, no fue a través fue en base al trabajo que se estaba haciendo. Sí, y los comentarios y observaciones del grupo de alabanza y de adoración. Sí, así fue. En el grupo estaban sus hijos. En ese entonces solamente mi hijo mayor estaba tocando ya, él empezó a tocar la batería a los 5 años. A los 5 años él tocaba la batería, pero este ministerio lo inició uno de mis hermanos carnales, mi hermano Javier, con otros de mis sobrinos y otros miembros de la iglesia. Y creo que mi hermano actualmente él está pastoreando una iglesia en Bosques, aquí en Coacalco, y creo que el llamado de Dios en ese ministerio es para él. Y él es el que se ha encargado de formar a todos los músicos. A los músicos. Sí. Bueno, su hijo Alfredo grabó. Sí. Ahí sí. tengo en el carro, venía escuchándolo, ¿eh? Okay. Sí, después de que Javier se va a pastorear a Coacalco, se levanta Alfredo. Y después de que se va Alfredo a San José, ahora se ha levantado Isaí, se ha levantado David, se han levantado otros hermanos y se ha venido reproduciendo el ministerio. Es muy bonito porque escuchando las canciones principalmente que Dios les dio a ustedes, ¿no? Sí. Por lo general nosotros tenemos que copiar, tomar la música que Dios le ha dado a otros para poderla cantar, pero no es lo mismo cuando en el proceso en el que estamos adorando a Dios, Dios te da la palabra con la que vas a cantar, ¿no? La música con la que la iglesia va a adorar, es distinto. Sí, totalmente. Sí, así es, hermano. Sí, yo creo que tenemos que buscar como servidores de Dios y independientemente del ministerio que podamos tener, que no es nuevo obviamente, el tratar de buscar siempre la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Él quiere? Porque yo decía al principio que aún como cristianos, aún como siervos de Dios, muchas veces estamos acostumbrados a seguir haciendo nuestra propia voluntad. Creer y querer hacer lo que nosotros humanamente creemos que tenemos que hacer. Y muchas veces hasta pensamos, bueno, no lo pensamos, pero queremos ayudarle a Dios. Sí. Que nosotros creemos que debe de ser. Pero hemos entendido que Dios no se mueve así. No. Tenemos que ser bien pacientes y esperar por completo lo que Dios quiere para nosotros. Creo que es la forma en la cual tenemos que caminar, hermano. Y bueno, nos tocó de alguna manera ver el crecimiento, el nacimiento de ese mover de la alabanza y la adoración que se dio a finales de los 80s, Sí. en los 90s. Antes de los 90s había muchos grupos, La Generación de Jesús, La Tierra Prometida, México 80, muchos grupos muy, muy bonitos, ¿no? Sí. Eran de mucha bendición.
Sin embargo, viene una explosión muy grande que fue de mucha bendición, muchísima bendición, porque creo que a la fecha seguimos cantando las alabanzas. Pero a esas alturas la música en general, la alabanza y la adoración, perdió un poco la esencia, ¿no? Nos fuimos, lo que usted comenta correctamente, nos movimos mucho hacia las emociones, más que hacia la voluntad de Dios. Y mucha de la música dejó de alabar a Dios y comenzó a exaltar a la emoción del ser humano. Y a veces uno escucha y pone atención y dice, pero no estás hablando de Dios, ni siquiera lo mencionas, ¿no? Y dice, eso sí, la música está muy bonita, pero si se pierde la esencia, deja de ser la razón, ¿no? La razón de la alabanza es acercarnos a Dios. Y si la adoración deja de ser el conducto que nos acerca a Dios y solo nos hace sentirnos bien, ya tenemos un problema, porque acercarnos a Dios no necesariamente nos va a hacer sentir bien. Acercarnos a Dios pues, nos va a quebrantar porque nos desnuda con Dios y nos hace sentir realmente a veces miserables de acuerdo a lo que estemos viviendo, ¿no? ¿Cuán miserables somos? Y hacia allá nos debe de llevar la alabanza y la adoración. Y Dios los ha movido a ustedes mucho en ese sentido. Sí, sí, así es, hermano. Hemos tratado de mantener la esencia desde de tiempo atrás, ¿verdad? Pues gracias a Dios ha dado muy buen resultado, ¿verdad? Creo que en la actualidad se ha tergiversado mucho todo esto. Confiamos y oramos para que Dios traiga nuevamente, ¿verdad? Pueda restaurar pues esa forma, esa manera, no solamente en la alabanza, sino en muchos aspectos. Claro. Sí, en muchos aspectos y creo que llegará el momento en el cual así será, hermano. Amén. Entonces es muy bonito. Toda la familia está integrada en el servicio a Dios. Sí, sí, así es. Mi esposa y yo estamos sirviendo aquí en el Centro Cristiano Samar, Tenayuca. Alfredo y Claudia, ¿verdad? Están ya como responsables, como pastores en Centro Cristiano Guanajuato, ahí en San José Iturbide. Nuestro hermano Isaí está como director de alabanza aquí en Samar. Lidia, que nos ayuda en el sonido. La hermana Lidia, sí, le mandamos un saludo. Lidia, nos ayuda en el sonido. Y Erika está casada con un hijo de un pastor, asociado aquí a Centro Cristiano Samar en Iztapalapa. Y Marisela, que también está en el grupo de alabanza. Entonces los 5, gracias a Dios, están sirviendo. Hay algo que a mí me agrada mucho, le agradezco mucho a Dios, porque mi esposa, bueno, nosotros ambos tratamos de inculcarles a mis hijos el temor de Dios. Y actualmente, aunque ellos ya son independientes de nosotros nunca tuvimos el problema de estar empujando a nuestros hijos para buscar de Dios. Por el contrario, si ellos aman a Dios, creo que ellos han recibido un llamado de parte de Dios y por eso es que ellos actualmente sirven al Señor. Déjeme decirle que el llamado para mis hijos también ha sido de una forma sobrenatural. En aquel entonces, ¿verdad? Dios ha estado hablando mucho por sueños, por palabra profética en nuestra vida. Pero en aquel entonces, con relación a mis hijos, tuve un sueño donde yo estaba de frente, delante de mí había una milpa, pero grande, y bastante, muy amplia. Y en ese campo yo vi a un anciano que se acercaba a mí y me dijo, es necesario que tú cortes todo esto, ¿verdad? Y yo le dije, esto es mucho para mí, yo no puedo hacerlo solo. Y él me dijo, no lo vas a hacer solo, ellos te van a ayudar. Se dirigió hacia mis espaldas y cuando yo volteé, vi a mis hijos. ¿Sí? Entonces dije, pues, perdón. No, hermano, de verdad que es una bendición y se lo voy a decir en ese sentido. Creo que una de las grandes preocupaciones en la actualidad de los ministros, pero de todos los que tenemos un encuentro con Dios es ¿cómo voy a asegurar que mi familia va a buscar a Dios? ¿Cómo aseguro eso? Y se lo digo porque en el proceso de la plática yo no he visto una puja de obligar a los hijos, tienes que hacer, sino que
es una parte de aprender a confiar completamente en Dios, ¿no? Ustedes, porque no fue usted y su esposa, Claro. aprendieron a confiar en Dios de manera que le entregaron al Señor. Me gusta mucho esta parte del sueño, de la visión, que retomándolo de manera más seria, porque así lo dice la palabra del Señor, profecía de Joel, ¿no? En los postreros tiempos los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, y sobre vuestros hijos y vuestras hijas derramaré de mi espíritu. No estamos trabajando ya para eso. O sea, hemos estado trabajando en otra dirección, pero no porque Dios nos hable a través de los sueños. Hemos perdido la visión, como en los días de Elí, que cuando viene el joven Samuel, lo que menciona muy claramente la Biblia es que no había visión con frecuencia. Creo que la iglesia ha entrado en ese proceso. No hay visión con frecuencia. Y el hecho de que ustedes se hayan mantenido es esa parte de creer la visión, Sí, así es. de haber visto la visión y creerla, el voltear. Qué emoción, qué emocionante ha de haber sido voltear y ver que los que iban a hacer el trabajo eran ellos, Sí. ¿no? Sí, sí, realmente hemos podido mirar cómo se ha venido cumpliendo esto, porque desde entonces el entender como padres el propósito que Dios tiene para nuestros hijos es muy importante, porque actualmente muchas veces aún hijos de servidores, de ministros, nos importa mucho la preparación secular de nuestros hijos. Y aunque sí les inculcamos el temor de Dios, perdemos de vista realmente el propósito de Dios para sus vidas. Actualmente estamos más interesados en que nuestros hijos obtengan una carrera profesional, secular, etcétera, etcétera. Y no es malo, es obvio, pero perdemos de vista lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y yo creo que en nuestro caso entendimos lo que Dios quería para mis hijos y nos enfocamos, tanto mi esposa como un servidor, para poder inculcarles el temor de Dios, como dice el Señor en su palabra, y pues comentarles, ¿verdad? Sabedores de lo que Dios quería para ellos, transmitirles la visión. Y creo que ha sido por gracia, ha sido por misericordia, obviamente, que es la razón por la cual nosotros no tuvimos que estar forzando a nuestros hijos, ni tampoco presionándolos, sino que realmente ellos entendieron desde un principio el propósito que Dios tiene para ellos en esta tierra. Y pues ahí estamos, ¿verdad? Ahora la preparación que estamos buscando, bueno, que siguen buscando ellos, porque ahora que ya se tiene el llamado, nos seguimos preparando de alguna manera, es obvio, ¿verdad? Pero sin perder de vista el propósito de Dios para sus vidas. Yo le cuento a la iglesia que en alguna ocasión algunos compañeros me decían, ¿cómo no te hartaste de la iglesia? Si ibas desde chiquito, te llevaban desde chiquito. Yo les cuento que pues mi papá, cuando yo me salía, era muy niño, mi papá iba y me metía. Y yo decía, pero los demás niños no, ellos no van a entrar, ¿y por qué a mí sí me metes? Y mi papá decía, de ellos no sé, de sus papás, pero a mí me tocas tú y te regresas. Y me decía, ¿cómo es que después no te hartaste de la iglesia? Y mi respuesta siempre ha sido esta. Yo lo único que recuerdo muy claro es que ellos amaban a Dios más que cualquier cosa, incluso sobre nosotros. Ellos amaban a Dios incluso sobre nosotros. Ellos nunca negociaron con nosotros nada. Para ellos lo más importante era Dios. Y esa figura de dos personas, un hombre y una mujer, que amaban a Dios sobre todas las cosas, se quedó muy marcado. O sea, nadie nos obligó, sino decíamos, es que ese es el camino correcto. No había que procesar ni entrar. No, yo sé cuál es el camino porque ellos aman a Dios. Ahora la gente quiere negociar, ¿no? Ándale, por favor, ve a la iglesia. Pero nosotros somos inconstantes, nosotros somos débiles en la fe, nosotros no estamos tan comprometidos con Dios. Entonces el resultado va a ser eso, que nuestros hijos no van a amar a Dios porque no ven que nosotros lo amamos. El hecho de que sus hijos buscan a Dios es que vieron a un matrimonio decidido Sí. a dejarlo todo por Dios, Así es. ¿no? Ahí es donde nace. Y de ahí nace la siguiente pregunta. Hermano, ¿cómo es la familia? Porque la familia ha evolucionado para mal, desafortunadamente para mal. Los días que nos toca vivir en este tiempo son días donde la familia ha perdido valor completamente, ¿no? La gente, incluso en la iglesia lo hemos permitido, ¿no? Que la gente, pues,
tome el matrimonio como un experimento. Si te va bien, pues échale ganas, si no, pues búscale por otro lado. Y realmente creo que es nuestra culpa de los que servimos, los que hablamos la palabra, porque nos ablandamos un poco. Y lo digo en ese sentido, platicamos al inicio, su matrimonio tiene ¿cuántos años? 47 años. 47 años, ya corregido, ¿ah? Corregido. Sí, así es. 47 años no es fácil. Y sobre todo nuestras esposas, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Porque se casan muy jovencitos, pero ¿cómo se conocen y cómo deciden estar juntos? Y luego, ¿cómo deciden permanecer juntos? Porque yo creo que hubo muchas épocas complicadas, ¿no? En el matrimonio. Sí. Sí, claro que sí. Yo creo que en un matrimonio siempre habrá diferencias, ¿no? En un momento dado y a través del tiempo. Eso no se va a terminar. Bueno, yo conocí a mi esposa, como lo mencionaba, a los 13 años aproximadamente. Vivíamos en la misma colonia, ¿verdad? Y pues de ahí no sé por qué, como que me flechó. Algo hizo. Sí, sí, sí. No, empezamos a tener una relación por todos los antecedentes que había en mi familia, en mis hermanos mayores, en la colonia donde vivíamos, pues teníamos muy mala reputación. Obviamente sus padres decían, este muchacho no te conviene, se opusieron totalmente a que pudiéramos mantener una relación. Pero finalmente, bueno, creímos que, ahora lo entendemos con mayor claridad, ¿verdad? Que era de parte de Dios. Y nosotros empezamos a relacionarnos, tuvimos un pequeño noviazgo de 1 o 2 años promedio y decidimos casarnos, ¿verdad? Posteriormente a eso, a pesar de que veníamos totalmente pues, sin una formación en ningún aspecto, con una experiencia bárbara, creo que cuando recibimos a Jesucristo, como mi esposa fue la primera, después yo, creo que eso nos ayudó muchísimo, totalmente transformó nuestra vida. Y voy a decir por qué, porque actualmente seguimos estando bien. Después de 47 años de casados, yo creo que yo puedo volver a tomar la decisión de casarme con mi esposa nuevamente. Somos un matrimonio que tiene diferencias como cualquiera, pero hay algo bien importante que a nosotros nos ha ayudado a establecernos y a permanecer durante mucho tiempo. La palabra de Dios, la Biblia. Creo que nosotros debemos de tomar la palabra de Dios tal como es. Y la palabra de Dios debe ser nuestra norma de vida, totalmente, incondicionalmente. Muchas veces, ¿verdad? Tomamos la palabra de Dios en cosas que nos convienen, que nos gustan, a pesar de que Dios dice lo contrario. Pero para nosotros ha sido muy importante el tomar literalmente lo que dice la palabra de Dios en cuestión del matrimonio. Como dije, hay diferencias, pero algo que nos ha resultado mucho a nosotros, a Pati y a mí, es la comunicación y el sentarnos. A ver, tú piensas esto, yo pienso esto, pero ¿qué es lo que piensa Dios? Entonces, el Señor nos centra. No porque yo sea la cabeza o la autoridad, yo tengo la razón. Dios me va a dar la razón o no me la va a dar. Igualmente ella. Y yo creo que en ese sentido hemos venido caminando y esto es lo que realmente nos ha venido a dar estabilidad en todos los sentidos, tanto emocional como espiritualmente. Y eso es lo que hemos tratado de transmitir a nuestros hijos, que en todo momento la palabra sea la norma de vida para ellos. ¿Sí? Y creo que pues de ahí parte todo, ¿verdad? De ahí realmente podemos decir que somos una familia que actualmente tenemos paz, somos muy unidos. El tiempo en el cual tenemos el tiempo para estar juntos, lo estamos, comemos juntos, esperamos a que todos estén en la mesa para poder dar gracias a Dios, etcétera. La comunicación y la comunión que tenemos con nuestros hijos es muy importante. Sí. Es una familia tradicional, podríamos decirlo así, porque es una de las cosas que se ha perdido. Sí. Yo también tengo mucho, yo les platico a la gente que mis recuerdos de la infancia, los domingos, por ejemplo, era en la tarde sentarnos a comer y nadie podía comer hasta que se oraba. Y el que oraba era mi papá, ¿no? Era el hombre de la casa y él oraba. Y pues nosotros en risa con mis hermanos decimos, pero oraba mucho. Mucho. Nosotros decimos, ahora ya de broma le decimos a mi papá, porque él ora por
la viuda, los enfermos, los que están en la cárcel, cuando vamos a comer, ¿no? Y decíamos, papá, pero la viuda y los enfermos ahorita ya comieron y tú todavía sigues orando, ¿no? Sin embargo, es un recuerdo muy fijo en mi mente el saber que la familia era así, era sentarnos todos a la mesa y comer juntos, platicar. Afortunadamente no existían la tecnología como ahora, no había manera de distraerte de esa parte, pero ahora las familias comen uno en la sala, otro en su cuarto, otro en la cocina y es complicado. Sí, sí, ya lo creo. Sí, nosotros somos, como bien dice, hermano, es una familia tradicional, ¿no? Que todavía, ¿verdad?, mantenemos esos valores y esos principios. Y pues los mantenemos porque la palabra de Dios nos la enseña, definitivamente. Ese eje es muy importante, el eje de la palabra, ¿no? Sí, Que hermano. no hay que tantearle mucho, o sea, ni tampoco hay que pelear por saber. Yo creo que para que el matrimonio funcione no hay que buscar a ver quién tiene la razón, porque si yo peleo mi razón y ella pelea su razón, nunca vamos a llegar a un acuerdo. La media justa es venir a la palabra, ¿no? Sí, así es. Venir a la palabra y dejar que sea Dios el que nos ubique. Pero también está el punto de decir, ok, lo que diga la palabra vamos a hacer, porque yo puedo no negociarlo, ¿no? Así es. Pero bueno, así es la familia. ¿Qué podemos decirle a los matrimonios jóvenes o a los jóvenes que tienen planeado casarse? Bueno, yo creo que nosotros damos mucho énfasis a la palabra de Dios y tratamos de no salirnos del contexto de la palabra, y el consejo que yo les doy es precisamente que puedan tener adquirir el conocimiento de lo que dice el Señor para sus vidas. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿verdad?, sea perfeccionado, camine perfectamente. Entonces yo creo que si tenemos los principios que nos marca la palabra de Dios y somos capaces de poderlos llevar a la práctica, yo creo que realmente eso nos va a dar resultado. Las personas, los matrimonios que tienen pensado unirse, yo creo que la base debe ser la palabra de Dios. Es lo que nosotros les comentamos en las pláticas prenupciales. La palabra de Dios debe ser el eje en sus vidas, en todos los aspectos, en todas las áreas de la vida, ¿sí? Y yo creo que teniendo al Señor por encima de cualquier situación, ¿verdad?, de cualquier pensamiento, de cualquier razonamiento, de cualquier emoción, de cualquier gusto, yo creo que Dios, su palabra es absoluta y eso nos va a dar resultado a todos en un momento dado. Y también decirles que, bueno, el matrimonio es una aventura y es muy bonita, que tiene altibajos, así es, pero no deja de ser emocionante, no deja de ser bueno, porque es un diseño, el diseño fue creado por Dios. Definitivo. No es, el matrimonio no es para no estar solos, es para construir juntos. El matrimonio es para que también podamos compartir juntos el evangelio. A esas alturas, ¿cuántos nietos tienen ya? 10. 10 nietos. Sí, ya grandecitos. La mayor tiene 21 años, 22 años, 23 años. 23 años la mayor, la hija de Alfredo. Sí. Y Josafat, de su hijo. Tenemos 10. 3 de Alfredo, 3 de Erika, 2 de Marisela y 2 de Isaí. 10 nietos. Sí, así es. ¿Y cómo es la relación con los nietos? Bien, hermano, gracias a Dios. Les digo que somos una familia tradicional y somos muy unidos todos. Y que es hacia donde queremos invitar a la gente. No, la modernidad no lo es todo, es muy bonita, pero la parte tradicional, entendiendo la palabra del Señor y hablando de lo que dice la Biblia, dice, volved a las sendas antiguas. O sea, no todo lo moderno es bueno. Las sendas antiguas son caminos muy marcados y no te vas a perder, no te vas a extraviar. Vete por ahí, es lo mejor. ¿Cuál es esa senda? Bueno, en el matrimonio es ama, como dice la Biblia, mujeres sujétense, maridos amen a sus esposas. Son dos principios básicos, ¿no?, para caminar. El hombre, cuando veas a tu esposa, solo ámala, no hagas nada más que amarla. La mujer ama por naturaleza, entonces aprende a sujetarte,
Aunque la modernidad te dice que la mujer puede hacer lo que… No hagas lo que quieras, no te va a llevar a nada bueno. Que lo puedes hacer, sí lo puedes, pero no te va a llevar a nada bueno. Caminar juntos es mejor, tomarnos de la mano del Señor siempre va a ser mejor. Y el ejemplo de ustedes para nosotros hoy es de mucha bendición, de poder aferrarnos a eso, de creer que Dios puede restaurar, levantar a un matrimonio, que Dios nos está llamando a extender su reino, y nada mejor que hacerlo como matrimonio. Porque ahora ustedes viajan solos. Sí, la mayoría de las veces sí. Sí, así es. ¿Y qué tal? Sí. Como novios otra vez. Sí, pues sí, no somos muy dados también a andar mucho tiempo, excepto cuando vamos a las iglesias, a las misiones, ¿no? Pero sí, sí. Yo creo que hay algo bien importante. Yo recalco mucho la autoridad de la palabra en nuestras vidas y por eso para mí es lo primordial. Y yo creo para todos, obviamente, porque en la Biblia encontramos las normas, ¿verdad?, morales y éticas que debemos de seguir en todo momento. Por eso a los matrimonios que van a iniciar, nosotros les recomendamos mucho esto. Y poderlo vivir, yo creo que en el caso nuestro, bueno, pues hemos tratado, no somos personas perfectas, mi esposa y yo, pero hemos tratado de dar testimonio. Y creo que tenemos la autoridad moral para poder hablar y decir. Y es algo que nuestros hijos han mirado en nuestras vidas. Y yo creo que muchas veces podemos hablar mucho y decir mucho, pero si no tenemos la autoridad moral para hacer lo que estamos diciendo, creo que va a resultar, hermano. Y en cualquier área, como ministros, como padres, como siervos, etcétera. Amén. Hermano Jesús, de verdad estoy muy agradecido con Dios porque hemos tenido esta plática, edificado por lo que acabamos de escuchar, el saber cómo Dios les miró a ustedes y levantó un ministerio que se ha podido extender, que son para nosotros un ejemplo. Estamos muy agradecidos con Dios de poderlo escuchar, pero también de compartírselo a más personas, que como a mí, yo me voy muy edificado esta mañana, seguro de que Dios también tiene algo grande para nosotros. Así que no sé si quiera darnos unas palabras finales antes de irnos. Sí, hermano, pues solamente agradecerles también a ustedes por la invitación y darnos la oportunidad de poder expresar, ¿verdad?, poquito de lo que Dios ha, de lo mucho que Dios ha hecho. Y pues animarles a todos los hermanos que nos escuchen, nos ven, pues que nos trabemos fuerte la mano de Dios. Estamos viviendo tiempos muy complicados, tiempos muy difíciles. La Biblia dice que la maldad va en aumento. Y creo que nosotros tenemos que buscar la forma de asegurarnos bien, de trabarnos fuerte la mano de Dios a través de su palabra, el hacer caso a lo que el Señor nos ha dejado escrito en su palabra, tratar de vivirlo. Y yo creo que eso va a prevalecer en nuestra vida y va a hacer que podamos permanecer en medio de estos tiempos tan difíciles. Así es que la invitación es: trabémonos fuerte la mano de Dios, busquemos el obedecer su palabra, la tenemos, ¿verdad? Tratar de ponerla en práctica, y creo que eso nos va a dar la victoria en todo momento, en cualquier área de nuestra vida. Amén. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Hermano Jesús, le agradezco muchísimo este tiempo. Les vamos a llevar en nuestras oraciones constantemente. Gracias porque muchas veces nos ha permitido que Lidia nos apoye en el trabajo. De verdad, se lo agradecemos muchísimo a la familia. Y yo creo que Dios va a unirnos en muchos sentidos. Y vamos a comenzar en eso. Vamos a estar orando por ustedes, por el trabajo que hacen. Llévenos también a nosotros Claro que sí. En oración. Estamos naciendo como iglesia, pero Dios va a hacer cosas extraordinarias también. Ya lo creo que sí, así es, hermano. Hermano Jesús, que Dios les bendiga mucho y muchas gracias por su tiempo y su atención. Al contrario, Dios te bendice.